Bienvenido. Es momento de escuchar un mensaje de la palabra de Dios para ti, a través de tu programa Ministerios de Gracia y Verdad, con los pastores Paco Aguirre, David Roberts y Alejandro Martínez. Todos los miércoles a las 11 de la mañana, con repetición 6 de la tarde. No conocer a Dios es como vivir en la oscuridad. Y antes ustedes vivían así, pues no lo conocían, pero ahora ya lo conocen y han pasado a la luz. Vivan entonces como corresponde a quienes conocen a Dios, pues su Espíritu nos hace hacer actuar con bondad, justicia y verdad. Efesios 5, versículos 8 y 9. Comenzamos. Padre, al venir ante tu presencia, te agradecemos, Señor, que eres tú quien hace posible que hoy podamos estar delante de ti, lavados de toda iniquidad, limpiados de todo pecado por la sangre preciosa derramada en el Calvario de tu Hijo muy amado Cristo Jesús, nuestro bendito y glorioso Señor y Salvador. Y Señor, al acercarnos ante tu palabra, te suplicamos que hables a nuestros corazones y a nuestras vidas, que nos ayudes a responder positivamente a lo que tú tienes para nosotros en este día. Que el Espíritu Santo alumbre nuestros corazones y nuestro entendimiento, y que podamos, Señor, glorificarte al cumplir el propósito para el cual tú nos has llamado, para el cual tú nos has salvado y para el cual tú nos has puesto aquí. Así pues, Señor, usa a este instrumento tuyo. Señor, nuestra debilidad tú cúbrela con tu gran poder, para que tú seas exaltado y glorificado, para que Cristo sea proclamado, y Señor, para que el Espíritu Santo aplique su verdad y nos ayude a vivir conforme a ella, porque te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. El sermón entonces se titula La iglesia necesita diáconos. Y hermanos, la semana pasada estudiamos algunas consideraciones generales respecto del tema de los diáconos. Recordemos que estamos tratando algunos temas que los pastores consideramos importantes traer a la iglesia antes de continuar con una nueva serie de predicaciones expositivas sobre algún libro. Y aunque el Nuevo Testamento, hermanos, contiene pocas referencias con respecto a los diáconos, la función de los diáconos está basada, hermanos, en la cariñosa preocupación de Cristo por su iglesia. Él considera el trabajo más sencillo hecho para el menor de sus hermanos, dice, como algo que ha sido hecho para él mismo. Y él dice, por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos, lo hiciste para mí. Y vimos, hermanos, el significado y el origen de la palabra diácono, que significa servidor o un servidor, uno que desempeña algún servicio, pero la palabra misma comunica en su raíz original, comunica la idea de servir con diligencia, con cuidado, con atención, con prontitud, con rapidez, de tal manera que lo opuesto a esto es hacerlo con negligencia, con descuido, con lentitud. Y el pastor Alex mencionó algo muy importante, hermanos, que debemos tener presente también durante esta predicación, y es la siguiente: que todo cristiano, todo creyente es un diácono, porque todos somos, hermanos, servidores de Dios. No importa nuestra edad, no importa nuestra condición física, no importa si somos hombres o mujeres, hermanos, todo creyente es un servidor de Dios. Y por tanto, al acercarnos a su palabra debemos estar atentos, porque el Señor tiene cosas para nosotros, porque va a hablar de los servidores de Dios. Y hermanos, nuestro Señor Jesucristo, Él es el diácono por excelencia. Y dice en Marcos 10:45, el Señor Jesús dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Él es el diácono perfecto. Él es el diácono por excelencia, el creador del universo, hermanos. Cantábamos hace rato, vino a lavarnos los pies
Vino a hacer un trabajo de esclavos. Vino a dar su vida en rescate por su criatura rebelde. Vino por nosotros. Y Él es, por tanto, hermanos, el ejemplo y el modelo perfecto que debemos imitar. Esto no debemos olvidar, hermanos. Él es nuestro ejemplo y nuestro modelo. ¿Quieres compararte con alguien? Compárate con el Señor. Comparémonos con el Señor. También vimos, hermanos, en Hechos capítulo 6, algunos principios en un pasaje que muchos teólogos consideran que es el prototipo de los diáconos, ¿no? Vimos ahí la necesidad que había por un conflicto que surgió en la atención de las viudas judías, pero unas eran de origen griego, otras de origen judío, y entonces surge un problema y los apóstoles le dicen a la iglesia: busquen hermanos de entre ustedes, y uno de los primeros principios es, dice, varones, 7 varones. Entonces es un principio. Los diáconos deben ser hombres. La otra es que los diáconos deben tener un carácter probado, porque dice varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría. Y los diáconos sirven a la iglesia atendiendo las necesidades físicas de la congregación. Los apóstoles dijeron: a quienes les vamos a encargar que se encarguen de supervisar la atención y el servicio a las viudas. Y los diáconos, pues, entonces ayudaron a los apóstoles para que éstos pudieran entregarse a la oración y al ministerio o al servicio de la palabra, es decir, a la predicación de la palabra. Y los apóstoles dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y la palabra no es justo, en el griego no es agradable a Dios, no es aceptable. Esto es muy importante y esto es clave, hermanos. Esto es clave. Todos debemos tener presente eso. El Señor Jesús, cuando Marta y María, Él estaba en casa de ellos, María estaba sentada a sus pies, Marta estaba afanada sirviéndole, ¿recuerdan esa escena? Y entonces Marta le reclama al Señor y le dice: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deja servir sola? Y el Señor le dice: Marta, Marta, estás afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Y qué es esto, hermanos? Que para el Señor es primero estar antes con el Señor de la obra que involucrados en la obra del Señor. El Señor quiere que nos sentemos a sus pies para estar con Él antes de ponernos a servirle. Esto es clave, hermanos. Pero entramos ahora a algo importante de entender también para la iglesia, hermanos. Y esto es que no todo creyente es llamado por Dios al oficio de diácono. Al oficio de diácono. Así como Dios llama a algunos hombres de su iglesia para ser pastores, o también son llamados en la Biblia obispos, o también son llamados obispos, pastores, y se me fue los ancianos, y aquí lo tengo. Hermanos, entonces, el oficio o ser un oficial de la iglesia es una función o un cargo especial dado por Dios a algunos hombres. El oficio de anciano, pastor, obispo o el oficio de diácono es un cargo o una función especial dada por Dios a algunos hombres. Esto no es un puesto, hermanos. Y estos oficios en la iglesia son solamente 2. Y cuando Pablo escribe la carta a los filipenses, le dice Pablo en el saludo a la iglesia, dice: a todos los santos que están en Filipos, con sus obispos y diáconos. De tal manera que la iglesia está compuesta por todos los santos, y entre esos santos, entre esas ovejas, hay a quienes el Señor ha llamado a ser obispos y diáconos. Un anciano o pastor, nosotros también somos ovejas. Nosotros también necesitamos el cuidado del cuerpo, del pastor, del gran pastor de las ovejas, que es Cristo Jesús. Pero por otro lado, el Señor nos ha encargado una tarea en particular. Y lo mismo sucede con los diáconos. Así que también vimos que la función del diácono es, ante todo, hermanos, una tarea de apoyo y servicio. Porque los diáconos no son llamados a servir a los ancianos.
Los diáconos están llamados a servir a la congregación, son llamados a servir a la iglesia, pero los diáconos son importantes para dar apoyo logístico, apoyo material, para que los ancianos entonces puedan concentrarse en el llamado de Dios, que es precisamente la enseñanza de la palabra del Señor y la oración. Eso es muy importante, hermanos. Así que hoy vamos a estudiar la enseñanza que el Señor nos da a toda la iglesia con respecto a los diáconos en la primera carta de Timoteo, capítulo 3. Ahora bien, primera Timoteo, segunda de Timoteo y la carta de Tito son llamadas epístolas pastorales. ¿Por qué? Porque fueron escritas por Pablo, pero dirigidas no ya directamente a la iglesia, sino a los pastores de la iglesia, para darles precisamente instrucciones. Y una clave, un versículo clave en 1 Timoteo es capítulo 3, versículo 15, donde Pablo le dice a Timoteo, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Y la casa de Dios, hermanos, somos todos, somos la familia del Señor, todos los creyentes, todos los que hemos venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Ahora, como Pablo sabe, y nosotros debemos saberlo también, que la conducta, hermanos, depende de lo que uno cree. La conducta depende de lo que uno cree, por tanto hay mucho énfasis en estas cartas en la sana doctrina. Así que lo que sucedió es que después de su primer encarcelamiento en Roma, al terminar el libro de los Hechos, Pablo visita de nuevo varias ciudades donde había estado ministrando, incluyendo Éfeso. Llega con Timoteo, deja ya a Timoteo, Pablo se va a Macedonia. Y estando en Macedonia, Pablo le escribe una carta a Timoteo. Y cuando comienza la carta a Timoteo, le dice Pablo, por esta, como te rogué cuando te quedaste en Éfeso, cuando me fui a Macedonia, que encargues a algunos que no enseñen diferente doctrina. Dice, así te voy a encargar ahora. Entonces Pablo le da una serie de instrucciones, porque la iglesia está enfrentando muchos problemas, varios problemas. Pero Timoteo como pastor está enfrentando que adentro de la iglesia, hermanos, hay falsa doctrina, hay falsos maestros. Adentro de la iglesia. Pablo ya le había dicho a los ancianos de Éfeso, allá en Hechos capítulo 20, versículos 28 en adelante, que después de su partida, después de que Pablo se despidiera de ellos en esa ocasión, iban a entrar a la iglesia hombres encubiertos que iban a tratar de arrastrar a los discípulos. Esto se estaba cumpliendo, hermanos. Adentro había problemas con falsos maestros, había desorden en la adoración, algunos problemas con las mujeres, pero uno de los aspectos o una de las necesidades mayores era la necesidad de líderes calificados. Líderes calificados. Así que Timoteo está enfrentando estas y otras cosas más, pero el Espíritu Santo, hermanos, ahora ha dado a la iglesia estas instrucciones que tienen que ver con las calificaciones tanto de obispos o de ancianos como de diáconos. Y debemos tener presente esto, hermanos, que el capítulo 3 de la primera carta a Timoteo es una fotografía del Señor Jesús. Todos los rasgos de carácter que se mencionan en las cartas, todo lo que un anciano y un diácono son llamados a hacer, es una fotografía del Señor Jesucristo. Solamente Él puede cumplir de manera perfecta esas características, pero estos requisitos debemos verlos en los hombres llamados por Dios como un perfil. Es decir, tú ves a alguien, tú ves los requisitos en la palabra de Dios y ves a alguien y dices, bueno, este hermano se acerca a este perfil. No lo va a cumplir de manera perfecta, hermanos, porque solamente hay uno que puede cumplirlo de manera perfecta y ese es Cristo. Pero nosotros debemos mirar ese perfil, y ese perfil, ¿saben qué, hermanos? Es el perfil de un cristiano maduro. Y es el perfil al que todos debemos aspirar. Por eso es tan importante que nosotros veamos esta carta. Ahora vamos a entrar al texto en tres partes. La primera tiene que ver con los requisitos de los de los diáconos. La segunda es la responsabilidad de la iglesia. Y el tercero es la recompensa del servicio. Requisitos de los diáconos, responsabilidad de la iglesia y la recompensa del servicio.
Así que vamos entrando, hermanos, a los requisitos de los diáconos. Versículo 8. Estos requisitos tienen que ver con su carácter personal. Dice 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 8. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Requisitos de los ancianos que tienen que ver con su carácter personal. Bueno, Pablo comienza diciendo, los diáconos asimismo deben ser. Entonces, Pablo está conectando lo que está diciendo en este versículo con lo que ha dicho desde el inicio del capítulo 3. ¿Y qué ha dicho allí? Bueno, habló de los requisitos de los obispos o de los pastores. Y el versículo 2, capítulo 3, versículo 2, dice, es necesario que el obispo sea así. Y de la misma manera, es necesario que el diácono sea así, como va a describir. Y esta palabra es necesario, es una palabra muy fuerte, porque es la palabra que usó el Señor Jesús cuando le dijo a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Es indispensable, es absolutamente necesario, hermanos, que estas cualidades, estas cualificaciones de carácter estén presentes en los que son llamados a ser diáconos. Porque una persona que bíblicamente no cumple los requisitos, no cubre los requisitos que están enunciados aquí, no debería ocupar el cargo ni de anciano ni de diácono. Y aquí hay una responsabilidad muy grande. Lo vamos a ver. Bueno, ¿cuáles son estos requisitos? Estos requisitos son muy similares a los de los ancianos. No son tan estrictos porque, por ejemplo, al diácono no se le pide que sea apto para enseñar. Esto no quiere decir que no lo pueda hacer, pero no es demandado a él, demandado para los diáconos que sean aptos para enseñar. Pero sí se requiere esto, hermanos. Dice, primero, que sean honestos. Y esta palabra significa que sea una persona de mucho respeto, digno, venerable, honorable, serio. No debe ser una persona que trata con ligereza las cosas que son importantes y que son serias. Pero tampoco, hermanos, se trata de una persona fría y sin gozo, de un carácter adusto, de un rostro así, ¿no? Como piedra, ¿no? Es alguien que es serio, es una persona que comprende la seriedad de la vida. Y por tanto, un diácono, hermanos, debe ser un hombre honorable y respetado por quienes lo conocen. Honorable y respetado por quienes lo conocen. Podemos tener un carácter alegre, a veces vacilamos, ¿verdad? Pero, hermanos, cuando se trata de las cosas importantes, debemos ser serios, debemos ser honorables, respetados por quienes nos conocen, por quienes los conocen. Y después Pablo va a decir 3 cualidades negativas. Y dice aquí, sin doblez. Y esta palabra en griego es interesante porque dice que no sea de 2 lenguas. Y no de doble hablar significa que debe ser alguien veraz e íntegro. No es alguien engañoso al decir una cosa pero realmente quise decir otra. No es alguien que manipula las cosas a su conveniencia. El Señor Jesús nos dijo ahí en Mateo 5:37, sea vuestro hablar sí, sí, no, no, lo que es más de esto de mal procede. Es decir, nosotros debemos tener integridad en nuestro hablar. Si nosotros nos comprometemos en algo, debemos respaldarlo. Nuestras palabras respaldan nuestra vida, lo que somos. Por tanto, hermanos, y quiero leer una cita aquí del pastor John MacArthur. Esta expresión sin doblez es una prohibición contra el decir una cosa a una persona y algo diferente a otra. El hablar de un diácono no debe ser hipócrita, sino que debe caracterizarse por la integridad, la constancia y la sinceridad. Un hombre que cuenta historias diferentes, ¿no?, a diferentes personas, pues pronto va a perder la confianza de ellas y además va a manifestar motivaciones ocultas, ¿no? O va a manipular la información para su propia conveniencia. Entonces, esto es algo que debemos mirar en un diácono, que esto no esté sucediendo.
Es una persona íntegra y veraz en su hablar. El siguiente requisito es no dados a mucho vino. Ahora, como que de pronto parecería, ¿no debería decir mejor que no se ha dado al vino? Pero dice que no mucho vino. Bueno, miren, hermanos, en el Nuevo Testamento no se prohíbe el uso del vino con usos medicinales, ni como una bebida en aquellos países donde el agua está contaminada. De hecho, Pablo le dijo a Timoteo, y en esa carta, 1 Timoteo capítulo 5, versículo 23, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. No tenían agua embotellada, hermano, no había a veces filtros. Beber el agua sin filtrar, sin desinfectar o algo, causaba infecciones estomacales. Y el vino, entonces, que se tomaba en ese tiempo, tenía propiedades medicinales. Entonces ayudaba, y por eso Pablo le da ese consejo a Timoteo. Pero el vino, hermanos, era también una bebida de uso común. Era una bebida de uso común, y por tanto el énfasis de Pablo no está, hermanos, en no beber vino. El énfasis está en el dominio propio. Dice, no dado a mucho vino. Porque quien es dado a mucho vino, de todos modos podían llegar a embriagarse. Podía llegar a perder el control de sí mismo. Cuando hay mucho vino, Pablo le dijo precisamente a los efesios, acordemos que Timoteo está pastoreando la iglesia en Éfeso, y Pablo le escribe a los efesios, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución o desenfreno, se pierde el control. Dice, más bien sean llenos del Espíritu Santo, estén bajo el control del Espíritu Santo, estén bajo el control de las Escrituras, de la palabra de Dios. Así que, hermanos, aquí quisiera pensar y decir lo siguiente. Dice el teólogo William MacDonald, aunque se permite el uso moderado del vino, el cristiano ha de considerar también su testimonio en esta cuestión. Aunque en algunos países puede ser perfectamente correcto para el cristiano beber vino sin que ello tenga ningún efecto adverso en su testimonio, en otros países podría llevar a incrédulos a tropezar si viese a un cristiano tomando vino. Así que aunque el vino sea legítimo, pudiera no ser conveniente para un creyente. Si nosotros vamos a España, es muy común, aún entre los creyentes en sus casas, tomar vino, hermanos, es algo normal, no es visto mal. Entonces, si fuéramos españoles, invitamos una visita y tomamos vino, no se va a ver mal. Pero aquí, posiblemente va a ser un tropiezo para algunos. Y hermanos, el Señor nos llama a no ser tropiezo para nadie en la libertad que nosotros tenemos. En una ocasión estábamos allá en México, en la iglesia, le dimos el aventón a un hermano que nos había visitado de Puebla, de un poblado en Puebla. Y entonces nosotros en los cassettes, todavía eran de esos cassettes que se le pegaba, ¿te acuerdas? Y con el lapicito le movías. De esos hermanos traíamos ahí un cassette de música de Luis Miguel. Entonces el hermano, cuando lo vio, escuchó la música, me dijo, oye hermano, digo, dime hermano, dice, pero esa música es pecado, ¿no? ¿No es mala? Entonces inmediatamente me di cuenta que eso iba a ser una cosa de tropiezo. Le digo, ay hermano, discúlpame, y quitamos el cassette. Y él estuvo tranquilo y no causamos un tropiezo. Entonces a veces uno tiene que tener cuidado y ser precavidos en eso, en la libertad que tenemos. Pero también, hermanos, entonces el énfasis está en el dominio propio, y esto se puede aplicar a otras cosas, hermanos. Porque en estos tiempos bien podríamos decir, no dados a mucho Netflix, no dados a mucho YouTube, no dados a mucho celular. O sea, ¿qué podría estarte dominando? Entonces, dominio propio. Cuarta característica, rasgo de carácter, dice, no codicioso de ganancias deshonestas. Uno de los aspectos de servicio de los diáconos está precisamente, hermanos, en la administración de los fondos de la iglesia local y la ayuda a viudas, huérfanos y otros necesitados. Y esto, hermanos, esto expone a esas personas a la tentación, si es que ellos aman
o les gusta el dinero, si sienten codicia por el dinero. Y dice un teólogo antiguo, Judas no fue el último tesorero en traicionar a su Señor por mero dinero. Dice Juan capítulo 12, versículo 6, después de que María, la hermana de Marta y Lázaro, hubiera quebrado aquel perfume, aquel recipiente caro de perfume y derramado a los pies del Señor, Judas dice, ¿por qué no se vendió este perfume y el dinero fue dado a los pobres? Pero dice Juan 12, 6, pero esto dijo no porque cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía lo que se echaba en ella. Así que, hermanos, un diácono no debe tratar de enriquecerse por medios deshonestos o usar su cargo como un medio para hacer trampas con el dinero. Un diácono no puede hacer, pues tomo tantito dinero y luego lo repongo y después resulta que ya no lo puede reponer. Así que, hermanos, estas cualidades, estas características, estos rasgos de carácter en su persona son importantes para un diácono. Y es importante que lo sepamos porque la iglesia va a hacer una evaluación de los diáconos, pero al mismo tiempo, hermanos, como diáconos que somos todos del Señor, estas cosas son aplicables a nosotros. Y cada uno de nosotros debe preguntarse, ¿te respetan y te das a respetar? ¿Tu hablar es íntegro o es manipulador? ¿Hay algo que te esté dominando? ¿O amas al Señor más que al dinero? ¿O amas al dinero más que al Señor? Dice el Señor en Lucas 16:13, ninguno puede servir a dos señores porque amará a uno o aborrecerá al otro, o al revés. Dice, no se puede servir a Dios y a las riquezas. Y literalmente el Señor está diciendo, no se puede adorar y servir a Dios o al Dios de las riquezas. No se puede. Así que estos son requisitos de los diáconos en cuanto a su carácter personal. Pero ahora el versículo 9, vamos a leerlo, hermanos, versículo 9, 1 Timoteo 3:9, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Este requisito de los diáconos tiene que ver, hermanos, con su vida espiritual, con su comunión con Dios. Y esta frase, el misterio de la fe, lo que Pablo quiere decir es el contenido de la verdad revelada en el Nuevo Testamento. ¿Cómo es eso? ¿Por qué le llama el misterio de la fe? Porque Dios había revelado a sus apóstoles, incluso a Pablo, cosas que no conocían antes, cosas que no eran claras en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, que judíos y gentiles ambos serían miembros del mismo cuerpo. Los judíos no lo aceptaban. Es también, por ejemplo, Pablo dice en 1 Timoteo 3:16, que está más abajito, grande es el misterio de la piedad. Dice, Cristo fue manifestado en carne, justificado por el Espíritu, visto de los ángeles, predicado en el mundo, recibido arriba en gloria. Y Pablo está hablando de las doctrinas, hermanos, de las grandes doctrinas de la fe. Pablo dice, este es el misterio de la piedad. No era claro, no se había revelado, ahora ha sido revelado. Pero Pablo también dice, por ejemplo, en Colosenses capítulo 4, versículo 3, oren por nosotros para dar a conocer el misterio de Cristo, es decir, el Evangelio, hermanos, para dar a conocer el misterio de Cristo. Entonces, Pablo está diciendo que los diáconos deben guardar el misterio de la fe, es decir, la doctrina, el contenido del Nuevo Testamento, la verdad revelada, la palabra, deben guardarla con una limpia conciencia. Y esto significa que el diácono no solo debe conocer la revelación del Nuevo Testamento, es decir, hermanos, todos los creyentes debemos conocer nuestra Biblia. Los diáconos y los ancianos y los santos debemos conocer la palabra de Dios. Pero en el caso, hablando aquí de los diáconos, significa que no solamente ha de conocer la revelación del Nuevo Testamento, sino que ha de vivirlo. Significa, hermanos, abrazar la verdad, aferrarse a ella, pero los diáconos deben ser sanos en doctrina y en conducta.
Porque nuevamente la conducta depende de lo que uno cree. Si tú no crees algunas de las cosas que el Señor dice, entonces no te va a preocupar obedecerle, no te va a interesar. Si tú no crees, por ejemplo, en el yugo desigual, que es algo que el Señor nos manda, y tú estás involucrado en una relación con un incrédulo o con una incrédula, esto es desobedecer al Señor. Si alguien vive en adulterio y no se ha arrepentido, eso es desobedecer al Señor. La conducta depende de lo que uno cree. Es necesario entonces, hermanos, conocer y creer la verdad de la palabra de Dios. Todos los creyentes debemos hacer eso. Pero Pablo está diciendo, un diácono debe ser consistente lo que él cree con su conducta. Y entonces tiene una limpia conciencia porque su comportamiento es congruente con sus creencias. Cuando nosotros decimos creer algo, pero vivimos otra cosa, no hay una limpia conciencia, hermanos. Entonces, como oficiales y líderes de la iglesia, los diáconos influyen en la vida y en las creencias de otros. Si sirven a la iglesia, estarán disponibles, ¿saben para qué, hermanos? Para dar consejo. Si los diáconos un día visitan a una familia, un diácono, su esposa, visitan a una familia para servirla en algo y les piden consejo, ¿qué van a hacer? Tienen que dar consejo sano. Pero para hacer eso tienen que conocer la doctrina, tienen que conocer la palabra del Señor. Ahora, no por el hecho de que los diáconos no sean llamados a enseñar, no quiere decir que no puedan hacerlo. Por tanto, el conocimiento de la palabra de Dios y un andar consecuente es importante en el diácono. Y esto tiene que ver con su vida espiritual. ¿Y esto cómo se adquiere, hermanos? ¿Cómo adquieres tú conocimiento de la palabra de Dios y un andar consecuente? Solamente andando en tu comunión con Dios, andando en comunión con Dios. No es únicamente, hermanos, el tiempo devocional diario o la lectura de la palabra. Es estar caminando con el Señor día a día, conscientes de su presencia, conscientes de que te ve, conscientes de que te observa. Es importante, hermanos. Debemos recordar que el Señor prometió, he aquí, Mateo 28:20, he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y en Hebreos 13, versículo 5, nos dice, no te dejaré ni te desampararé. Pero aquí la pregunta es, si tú estás consciente que el Señor está contigo, que el Señor te ve. Mira, dice Proverbios 15:3, los ojos del Señor están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. No hay manera de ocultarse del Señor. En el Salmo 139, el salmista dice, Señor, no puedo huir de tu presencia, no me puedo esconder, ni siquiera en las tinieblas. Tú todo lo sabes, aún lo que yo voy a hablar, tú ya lo sabes, Señor. ¿Cómo es tu comunión con Dios? ¿Cómo buscas al Señor? ¿Lo anhelas? ¿Lo amas? ¿No le decíamos hace rato al Señor cantando, hermanos? Quiero en mi vida menos de mí. Mi alma de ti tiene sed. Y al levantar nuestras manos, ¿no acaso podríamos expresar como el siervo brama por las corrientes de las aguas? Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Cuánto anhelas al Señor? Y si no anhelas al Señor, díselo al Señor y dile que te quebrante y que te haga que lo ames y que puedas expresar las palabras, por ejemplo, del Salmo 18, te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía, castillo mío, mi libertador. Es importante la vida espiritual del diácono. Pero este otro requisito que sigue es su conducta en el hogar. Y vamos a leer la última parte del versículo 10 y luego el versículo 12. La última parte del versículo 10 dice así: si son irreprensibles. Versículo 12:
los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Ahora, entonces, dice que los diáconos deben ser irreprensibles. No deben ser menos que los ancianos. También deben ser irreprensibles. Y esto quiere decir, hermanos, que no se puede presentar acusaciones graves en contra de ese diácono, en contra de esa persona. Y una de las áreas, hermanos, de mayor problema en muchas iglesias o en muchos líderes de iglesias es precisamente el área de la inmoralidad sexual, y los diáconos son llamados a ser ejemplos de pureza sexual. Ahora, dice Pablo, maridos de una sola mujer, y esto quiere decir que deben ser irreprochables en sus vidas matrimoniales. Es un hombre, el diácono es un hombre que debe honrar, amar y dedicarse a su esposa y solo a ella. Y al consagrarse, amén, al consagrarse a su esposa, mantiene su devoción y pureza, tanto en pensamientos, hermanos, como en acciones. Miren, hermanos, el Señor Jesús dijo en Mateo 5, 27, 28, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo les digo que el que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ya cometió adulterio con ella. Para Dios ni siquiera es necesario que lleguemos al acto físico. Dios ve el corazón, hermanos. ¿Recuerdan cuando Samuel le dijeron, no, este hermano de David, el más altote, este es el rey? Y el Señor le dice a Samuel dijo eso, ¿no? Vio al hermano del rey David, más alto, y dice, este es el ungido del Señor. El Señor le dice, no, Samuel, no te equivoques. El hombre ve lo que está delante de sus ojos, pero Dios ve el corazón. Dios ve el corazón. Entonces, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ha caído. Ahora, dice el pastor y teólogo Benjamin Merkel, él es un hermano que ha escrito mucho acerca de ancianos y diáconos, y dice lo siguiente: es importante que los hombres pongan un cerco de protección alrededor de sus vidas para que no se metan en una situación en la que queden conectados emocional o físicamente con otra mujer. Como regla general, lo mejor es que un hombre nunca esté solo con una mujer que no sea su esposa. Por desgracia, muchos hombres se han descalificado a sí mismos debido a malas decisiones en cuanto a vínculos con otras mujeres. La Biblia está llena de advertencias acerca de la infidelidad sexual, pero estas advertencias pasan a menudo inadvertidas. Varones, ¿qué estás viendo en tu celular? ¿En qué estás pasando el tiempo? Dice el Señor también por medio de Pablo, aparte de que sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Esto también es una prueba de su carácter en el hogar. Deben gobernar bien no solamente sus hijos, sino sus finanzas, sus bienes, todo lo que esté asociado con su hogar. Y debe instruir a sus hijos en el conocimiento de Dios y del Evangelio. Y si un diácono no es apto para gobernar en una esfera donde solamente hay unas pocas personas en su casa, todos lo conocen, tiene una relación con todos, su esposa, sus hijos, y si no es apto para gobernar ahí, ¿cómo le va a hacer cuando enfrente una esfera más grande en la iglesia donde se tiene que topar con un montón de temperamentos diferentes y problemas? ¿Cómo va a responder? ¿Cómo va a tratar a los demás? Un diácono, e incluso un anciano y un diácono, deben tener hijos respetuosos y obedientes. No debe ser un hombre autoritario que con mano dura maltrata a tus hijos, sino que los debe tratar con dignidad. Un padre cristiano, hermanos, no trata de aplastar el espíritu de sus hijos, obligándolos a la obediencia con una dura disciplina. En lugar de ello,
Entonces se relaciona con sus hijos, con cada uno de ellos, y procura, hermanos, con amor, con ternura, con cariño, nutrir sus corazones con la palabra. Así que, si tú habrás de ser llamado a ser diácono, pero si al mismo tiempo todos somos diáconos del Señor, te preguntaría, bueno, ¿tú tratas con cariño y consideración a tu esposa? ¿Tu esposa se ve feliz, se ve realizada, una mujer bien cuidada y debidamente apreciada por su marido? ¿Tus hijos son jóvenes, bien educados, firmemente disciplinados, pero siempre con amor, no consentidos, no traumatizados? ¿Y qué tal tu relación con tus hijos? ¿Hay genuino cariño y aprecio entre tú y tus hijos? Qué importantes son estas calificaciones, hermanos, para un diácono. Pero recordemos, no porque el Señor no te vaya a llamar a ser diácono, estas cosas son menos importantes para ti. Todo esto es para nosotros, hermanos. Muy bien, entonces hemos visto hasta ahorita los requisitos de los diáconos, pero ahora vamos a ver la responsabilidad de la iglesia. Versículo 10. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejercen el diaconado si son irreprensibles. Entonces, hermanos, antes de asumir una posición oficial como diáconos, deben ser probados, pero la iglesia tiene una responsabilidad en reconocer, en identificar, evaluar a los hombres que cumplen estos requisitos que Dios manda. Entonces, todos nosotros, hermanos, todos los que somos miembros de la Iglesia Cristiana Gracia, ¿verdad?, tenemos una responsabilidad delante de Dios en identificar y reconocer a los diáconos. Miren, hermanos, no es conveniente que los diáconos sean elegidos únicamente por los pastores. La congregación en su conjunto debe participar en el proceso, y la razón, hermanos, es que los diáconos van a servir a la iglesia. Y dice Pablo, estos también sean sometidos a prueba primero. ¿Quiénes fueron sometidos a prueba? Porque dice estos también. Bueno, los que fueron sometidos a prueba fueron los ancianos. Se les hizo una evaluación de su carácter personal, de su vida familiar, de su capacidad para enseñar y para gobernar. Pero dice entonces que los diáconos son sometidos a prueba. Y Pablo no dice, hermanos, qué tipo de prueba, cuánto tiempo. Pero mientras tanto, tanto los ancianos como la iglesia podemos examinar los antecedentes personales, cuál es su posición teológica, qué cree el hermano. Pero no solamente deben ser probados en los aspectos morales, espirituales o doctrinales, sino que, hermanos, la congregación debe considerar el servicio actual de una persona en la iglesia. Porque miren, hermanos, una persona que es llamada como diácono va a ser una persona que va a estar buscando oportunidades para servir. Una persona a quien Dios ha de llamar como diácono es una persona que va a estar buscando oportunidades para servir. Por tanto, hay que estar examinando, observando cuidadosamente, considerando la capacidad para servir de manera responsable, ¿no? Imagínate que de pronto le encargas a alguien, iba a haber reunión especial, hay que abrir el zaguán. Pues de los que tienen llaves no hay ninguno, ahí le encargamos a un hermano. Y de pronto, pues el hermano está ocupado aquí, muy ocupado, haciendo ejercicio. Y de pronto, cuando se acuerda, ya hasta se pasó la hora. Híjole, eso sería una responsabilidad enorme. Hermanos, debemos examinar cómo sirven las personas. Porque, por otro lado, hermanos, déjenme decirles lo siguiente. Permitir que alguien sirva como diácono, como un oficial de la iglesia, sin haber sido
evaluado, sin haber sido probado, puede traer, hermanos, posteriormente muchos problemas. Pero dice Pablo a Timoteo en la primera carta, precisamente, que algunos pecados, que los pecados de algunos se manifiestan después. Pasa un tiempo y después empieza a manifestar algún pecado grave en la vida de esa persona. Por eso es que han de ser evaluados durante algún tiempo. No sabemos cuánto tiempo se lo va a determinar la iglesia local. Pero después que sean evaluados, dice que si son irreprensibles, entonces ejerzan el diaconado. Y esta palabra irreprensible tiene que ver con la vida, el carácter general de la vida de la persona. Entonces, si pasa la prueba, es designado oficialmente ante la congregación como un diácono aprobado. Pero otra cosa, hermanos, tanto los ancianos como los diáconos, escuchen esto, hermanos, deben ser evaluados continuamente por la iglesia. La iglesia debe estar observando sus vidas, evaluándolos a la luz de su palabra, para ver incluso si alguno de ellos no ha quedado descalificado por no cumplir o por dejar de cumplir alguno de los requisitos que Dios manda. ¿Creemos que no tenemos responsabilidad? No, sí la tenemos, hermanos. Tú tienes una responsabilidad delante de Dios. Tú como miembro de la iglesia tienes una responsabilidad delante de Dios de estar evaluando, de estar orando, de estar observando y de estar sirviendo junto con los líderes que Dios te ha dado, con los líderes que Dios ha puesto. Miren, hermanos, en la carta a los Hebreos capítulo 13, versículo 7, el autor de la carta le dice a los creyentes: acuérdense de sus líderes, algunos de los que habían muerto, acuérdense, los que les hablaron la palabra, se consideren el resultado de su conducta e imiten su fe. No dice imiten su conducta, dice imiten su fe, pero consideren, evalúen el resultado de su conducta. Pero después en Hebreos 13, 17, el Señor les dice: sujétense a sus líderes, sujétense a sus pastores, obedézcanlos, porque ellos velan por sus almas, como quienes van a dar cuenta. Así que estamos sirviendo juntos. Entonces, hermanos, ejercer el diaconado no quiere decir que los diáconos van a hacer todo. Los diáconos van a supervisar, van a pedir ayuda, van a delegar también. Pero la iglesia debe identificarlos como hermanos de buen testimonio que cumplen estos requisitos y por tanto, con gozo y de corazón, se someten a sus líderes. Y entonces, juntos, la iglesia servimos al Señor en sus propósitos. Ahí está la responsabilidad de la iglesia. Así que el Señor nos ha hablado de los requisitos de los diáconos, la responsabilidad de la iglesia, pero ahora vamos a hablar del reconocimiento, vamos a hablar de un versículo que ha sido de mucho debate a lo largo de la historia de la iglesia. Versículo 11, vamos a leerlo, hermanos. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Observen esto, hermanos, en el texto, que el versículo 10 está hablando de los diáconos, es lo que acabamos de decir, y el versículo 12 está hablando de los diáconos. Dice: los diáconos sean maridos de una sola mujer. ¿Observan esto? Ahora, ¿quiénes son, hermanos, estas mujeres que están aquí en medio de los requisitos para los diáconos? Entonces les decía, esto es un versículo que ha tenido mucho debate a lo largo de la historia de la iglesia, pero esencialmente hay 3 puntos de vista. El primero es que las diaconisas, que estas mujeres son diaconisas oficiales en la iglesia, así como los diáconos. Ese es el primero. El otro punto de vista es que estas mujeres mencionadas aquí son las esposas de los diáconos y de los ancianos. Y el tercer punto de vista, la tercera postura, es que son mujeres que auxilian a los diáconos. Ahora, solo quiero mencionar, hermanos, que hay argumentos a favor y en contra de cada uno de estos puntos de vista. Por ejemplo, ¿por qué
¿por qué alguien podría pensar que son las esposas? Bueno, porque la palabra mujeres en el versículo 11 es exactamente el que dice palabra mujeres en el versículo 2 del capítulo 3 y en el versículo que sigue, en el 12. Y se refiere a las esposas de los pastores y a las esposas de los diáconos. Y por eso es que sería congruente con el texto entender que esas mujeres son esas esposas. Pero por otro lado, hermanos, Pablo utiliza allí una palabra que dice asimismo, como si fuera a hablar de otra categoría. Pero miren, Juan Calvino escribió un comentario, hermanos, del tiempo de la Reforma, escribió un comentario a 1 Timoteo y él dice acerca de este versículo 11, dice, Pablo se refiere tanto a las mujeres de los diáconos como a las de los obispos, porque ellas deben ser ayudas para sus esposos en sus oficios, cosa que no podría ser a menos que el comportamiento de ellas exceda al de las demás. Interesante. Juan Calvino dijo esto. Pero hermanos, cuando Pablo dice asimismo las mujeres, nos parece estar indicando como que hay un tercer grupo, hay ancianos, hay diáconos, y parece estar indicando que hay diaconisas, otro oficio. Como si estuvieran en un plano igual al de los diáconos y dotadas también de una autoridad. Y por ejemplo, aunque Romanos capítulo 16, versículo 1, Pablo dice que Febe es una diaconisa de la iglesia en Cencrea, la palabra diaconisa ahí en Romanos 16 es simplemente servidora. Es una ayudante, una que ministra con amor, pero no se puede afirmar, hermanos, no se puede afirmar que esa palabra en Romanos 16 indique que Febe era una diaconisa oficial en el sentido de ser como un diácono. Entonces, aquí queremos decir esto, hermanos, y de parte de los pastores, es importante aclarar que somos respetuosos de las posturas que otros hermanos en la fe pudieran tener en este tema. Pero como iglesia cristiana, gracia y verdad, hermanos, nuestra postura concuerda con la posición que nos presenta el teólogo William Hendrickson. Quiero leerles, hermanos. La explicación más sencilla del modo en que Pablo, sin haber acabado todavía con los requisitos del diácono, interpola unas pocas observaciones sobre las mujeres, es que él consideraba a estas mujeres como las ayudantes de los diáconos en la asistencia a los pobres y necesitados. Estas son mujeres que prestan un servicio auxiliar, desarrollando ministerios para los cuales las mujeres se hallan mejor adaptadas. Hermanos, hay servicios en la iglesia y a la iglesia que los diáconos no pueden hacer tan bien como lo podría hacer una hermana. Es cierto también que, por ejemplo, en algún tipo de servicio, el diácono puede ir con su esposa a una casa, a visitar una casa. Hermanos, pero las mujeres mencionadas aquí no necesariamente son esposas de diáconos o de pastores. Son hermanas que tienen una responsabilidad delegada por diáconos o pastores y que auxilian, hermanos, en ministerios. Fíjate, en ministerios donde se requiere el corazón, el cuidado y la ternura de las manos femeninas. Hermanos, si una hermana se acaba de aliviar de un parto complicado y necesita cierto tipo de atenciones, ¿quién puede hacerlo mejor sino una hermana? ¿Quién puede hacerlo mejor sino una mujer? Porque las mujeres destacan en algunas funciones y los hombres en otras. Pero dice el apóstol que estas mujeres deben ser, dice, honestas. O sea, nuevamente es serias, respetables, ¿no? No hay ningún conflicto entre el buen sentido del humor y el ser serio, porque estas mujeres atienden a los necesitados con entrega y abnegación
y considerando y tomando todas las cosas en serio. Dice también que no debe ser calumniadora. Y esta palabra dice, no debe ser un diablo. No debe ser un diablo. Es una palabra utilizada para describir a Satanás, porque es una mujer que no esparce rumores. Debe controlar su lengua y no pasar tiempo en chismes, pasando informes falsos y maliciosos con el propósito de dañar la reputación de alguien. Como una mujer puede servir en alguna hermana en el seno del hogar, es posible que alguna hermana se entere de cosas que son intimidades de las familias. Para muchas mujeres entonces era suficiente tela para dónde cortar para el chisme. Dice Pablo, una mujer que va a servir al Señor no debe ser así. Dice también que deben ser sobrias, no dadas a los excesos, deben ser moderadas, no dejarse dominar por sus emociones, deben afrontar situaciones con ecuanimidad. Y dice también que deben ser fieles en todo, deben ser leales, dignas de confianza. Van a tener que guardar confidencias personales. Y estas mujeres también van a tener la oportunidad de manejar dinero, hermanos. Y ellas también deben ser no codiciosas de ganancias deshonestas. Hermanos, y hay tantas mujeres en la palabra de Dios que nos sirven como ejemplo. Está Ruth, está Lidia, está Loida, Eunice, Febe, María, Marta, Priscila. ¿Has oído hablar de ellas en la palabra? Tienen un ejemplo. Muchas mujeres servían al Señor de sus bienes. Servían porque le amaban. Pero llegamos al último punto, hermanos, que es la recompensa del servicio. Así que hemos visto los requisitos de los diáconos, la responsabilidad de la iglesia, y ahora entramos a la recompensa del servicio. Versículo 13. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Así que, hermanos, el trabajo del diácono podría llegar a ser un trabajo poco reconocido y apreciado. Hermanos, aquí tenemos un tinaco de agua de 10,000 litros porque la red del agua de la zona no nos suministra agua suficiente. Se tiene que pedir una pipa. Hay hermanos que se encargan de que esa pipa esté llenada. ¿Sabían eso? Entonces, hay otras cosas, hermanos, que a lo mejor no nos hemos percatado. Hay servicios que son poco reconocidos y apreciados. Incluso el trabajo de un diácono podría llegar a ser un servicio sucio, rutinario o ingrato, y que le va a llevar a tener que soportar críticas y murmuraciones. En Hechos 6 ya estaban murmurando en contra de los apóstoles, pero los diáconos podrían enfrentar este tipo de cosas. Así que qué importante es que Pablo termina esta instrucción de los diáconos con esta afirmación de que el diácono fiel, de que el servidor fiel no va a quedar sin un galardón, sin una recompensa. Y miren, hermanos, la recompensa que aguarda a quienes son fieles son dos, y dice: a quienes han servido bien, a quienes han sido fieles, les aguarda un grado honroso. Y este grado honroso tiene que ver con una posición honrosa. La palabra implica subirse en un escalón, como cuando a alguien le van a dar una medalla, se para en un pedestal. Es una posición honrosa, porque, hermanos, a los que sirven con humildad, Dios los exaltará. Humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Van a recibir el respeto y la honra de aquellos a quienes sirven. Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Lucas 11:28. Acabamos de escuchar un mensaje de la palabra de Dios a través de tu programa Ministerios de Gracia y Verdad, con los pastores Paco Aguirre, David Roberts y Alejandro Martínez. Deseamos que haya sido de edificación y que rinda frutos en tu corazón, compartiendo las buenas nuevas del Evangelio. Radio Fuente de Vida. Hasta la próxima.